Ujú. Bueno, se ve. En este momento. Ahorita nos vamos un momento de continuar con el estudio. Fíjense, aquí les muestro una Biblia que tenía mi tío. Mi tío ya falleció. Él, de hecho, se juntaba mucho con los... ¿Cómo se llaman estos cuates? Los masones. Pero ya después entendí por qué estaba tan confundido. Porque esta Biblia es de ¿cómo dicen? Un reverendo Scofield. Se llama el reverendo Scofield. Estamos hablando de una Biblia, bueno, que dice que las enseñanzas vienen de este reverendo Scofield. Lo más curioso es que dije, a ver, vamos a ver qué dice este reverendo. Cuando estaba buscando lo de Apocalipsis 17. Y sí pone en las anotaciones, con razón mucha gente se confundía porque llegó a utilizar esta Biblia. ¿Cómo estamos, hermana Susi? ¿Cómo amaneció? Porque por ahí me enteré que andaba un poquito malita. Ya espero que ande mucho mejor. Entonces, el reverendo Scofield es protestante. ¿De qué? No tengo ninguna idea. Lo que sí ando viendo es que, pues, sí, porque en aquel tiempo ya no sé, tampoco se decían tan abiertamente hacia qué pertenecían. Pero dice del Evangelio Juan. Vamos a ver si encuentro hacia qué pertenece esto, inclusive propiedad literaria de la Sociedad Bíblica Americana. Porque esto después se quitó. Estas referencias para esta clase de estudios se quitó. ¿Por qué razón? Porque empezaron a surgir nuevas sectas y ya no estuvieron de acuerdo. Así como después de Lutero, después de Calvino, después de los anglicanos, ya digamos las nuevas sectas ya no quisieron aceptar, digamos, lo que es en este caso la virginidad de la Madre de nuestro Señor Jesucristo, ya no la aceptaron como la Madre de nuestro Señor Jesucristo, la Madre de Dios. Así igual se fueron torciendo cada vez más las enseñanzas. Pero hay que saber que Lutero, Calvino, los anglicanos aceptan como Madre de nuestro Señor Jesucristo, como Madre de Dios, a María. Entonces cada vez más se iban torciendo lo que son las enseñanzas. Y ya cuando se llega por ahí del 1900, por lo que ando viendo de este reverendo, pues sí, lógicamente, en la enseñanza de Apocalipsis 17, luego lo dice, es una religión, refiriéndose a la religión católica. ¿Cómo estamos, hermanito Antonio? Refiriéndose, literalmente, refiriéndose a un ataque aquí, en las anotaciones que pone en esta Biblia de ese reverendo, un ataque directo a la Iglesia Católica. ¿Por qué? Porque así le fue enseñado y así fue como lo empezaron a hacer en estas anotaciones. Lógicamente, este tipo de Biblias ya no son tan comunes, porque les digo, hay enseñanzas que en esta Biblia vienen y, ejemplo, los adventistas no están de acuerdo, o los bautistas no están de acuerdo, o los testigos de Jehová no están de acuerdo, así varias cosas. Entonces, porque no pueden seguir algo lineal. Porque ellos siempre se les ha dicho que es de libre interpretación la Biblia, lo cual es un grave error. Una cosa es que tú recibas un mensaje directamente
Y otra, tener una enseñanza tal como lo mostraron los apóstoles, tal como lo mostró lo que es la iglesia desde el principio. Entonces son cosas muy diferentes, porque hay ocasiones en que uno dice, Dios, ¿qué mensaje me tienes para mí? Y empiezas a leer la Biblia y hay un mensaje para ti, que realmente tú llegas y hasta lo captas inmediatamente lo que es ese mensaje, porque estabas buscando ese mensaje. Y les digo, lo que es llegas y, ay, pues aquí dice de esta manera, la voy a interpretar así, o sea, a tu propia interpretación, que es un grave error. Siempre ha sido eso. La nueva versión internacional, es que siempre me confundo de la nueva versión internacional a la de los testigos de Jehová, que es la nueva traducción del mundo. Entonces sí, no estoy seguro, pero si es Biblia protestante, sí omitieron muchísimos capítulos y versículos. La Biblia del oso sí está completa, fue antes de que empezara la sociedad bíblica empezara a quitar lo que son libros y capítulos y versículos. Bueno, empecemos con este pedacito, porque yo digo, se viene próximamente el evento de lo que es de la Virgen de Guadalupe, aniversario de la aparición aquí en México. Entonces hay mucha historia, mucha ciencia, muchos datos muy interesantes que inclusive nos llevan a la misma Biblia, y eso es lo más interesante, que nos lleva a la misma Biblia. Pregunta, si está dentro del tema, te la respondo de una buena vez. Si es una respuesta rápida, te la respondo rápido. Si nos va a sacar mucho del tema, te la dejo más hasta el final o me la reservo más para más tarde. Y de hecho, próximamente voy a hacer un video. ¿Qué clase de video va a ser? Hablando, estoy buscando lo que es la Biblia mesiánica. Porque como saben, Satanás empezó a atacar mucho, primero por la Biblia, por la ignorancia del cristiano. De unos por no saberlas interpretar y otros por no leerla. Así de fácil. Y otros porque no se acercaban a la iglesia. Empezó a atacar mucho por medio de las escrituras, haciendo pedacitos así como que mochándolo y confundiendo a los cristianos que estaban, como dice, que no se acercaban mucho a la iglesia. Que muy típico que nada más iban a misa, ni se acordaban de lo que dijeron en la misa, es más, ni llegaban temprano, llegaban a la mitad de la misa. No se confesaban, no hacían rosario, no leían la Biblia. O sea, realmente nada más eran los cristianos así, los tibiecitos. Y los fue confundiendo lo que es el demonio. Y ahora que la gente, por los medios digitales, está leyendo más y más y más y está aprendiendo más de la Biblia, ahora sí el demonio está en aprietos. ¿Y qué es lo que empezó a hacer? ¿Sabes qué? Ahora esta Biblia, ya no podemos lo que es hacer que la gente la malinterprete. Ahora, ¿qué podemos hacer? Tuércela, cámbiale palabras, quítale palabras. Es lo que se empezó a hacer, lo que el demonio empezó a hacer. Empezó a quitar palabras de las escrituras. Empezó a torcer palabras en las escrituras. Ahí tenemos a partir de lo que es 1950, lo que son las traducciones de los testigos de Jehová. Quitaron muchas palabras. En caso también de lo que es la Biblia de los mesiánicos, lo que es hecha por siempre se me va lo que es este nombre, de este judío anticatólico, anticristiano, que agarró la traducción en hebreo, empezó a hacer la traducción en hebreo del libro de Mateo, que era el principal libro con lo que los judíos se estaban convirtiendo al cristianismo. Entonces, ese libro quitó varias partes importantes, como cuáles, el del bautismo, el del nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, eso lo quitó. Quitó partes en las que hacías ver que Jesucristo precisamente era Hijo de Dios o simplemente Dios. Quitó partes, inclusive en el libro de Romanos, ya no aparece Jesucristo como Dios. Y es una versión autorizada por los testigos de Jehová, que utilizan ahora sí los judio-mesiánicos. Los judio-mesiánicos también nacidos en el año 1950 en Estados Unidos. Entonces, aunque digan, no es que somos más antiguos los ahorita, y hay que tener mucho cuidado con esos que dicen que yo soy judío. Yo muchas veces me lo dudo. ¿Cómo estamos, Eli? Bendiciones. Yo muchas veces ya dudo de esos judíos porque un judío se nota.
Un judío no te lee el Nuevo Testamento. Un judío no te lee lo que es el Corán. Un judío se centra en lo que es bien, ahora sí, en el Torah. Se centra ahí. Entonces, y un judío mesiánico jamás se dedica a atacar a la Iglesia Católica. Digo, un judío real no se dedica a atacar a la Iglesia Católica. Se dedica a instruir a los judíos, a proteger a los judíos, a lo que es enseñarles bien, a lo que es que otras personas igual puedan conocer lo que es del judaísmo e interpreten mucho mejor las escrituras, pero jamás a lo que es atacar a la iglesia, a lo que es a los cristianos o atacar a lo que son musulmanes. No se dedican a eso los judíos. Los judíos son un asunto totalmente diferente. De hecho, que es lo que se me ha hecho muy curioso. Cuando hablamos con judíos, tenemos algo muy interesante, una plática muy amena con ellos, y platicas con un judío mesiánico y te das cuenta que no son judíos reales. Entonces, dice, qué mal, no debes adorar imágenes. Sí, no debes adorar imágenes. Ni los cristianos católicos adoramos imágenes, imagínate. Ya si lo haces estás muy, pero muy mal. Ya si a las personas los confunden de que es que los católicos adoran imágenes, no. Porque en primera tienes que checar bien cómo se adoraba en el Antiguo Testamento, cómo era la adoración. No era de que te arrodillas y ya estás adorando. Esa es una mentira. La adoración era sacrificios. Hacías sacrificios, matabas animales a esos dioses. ¿Cómo se adoraban a los dioses aquí en México? Sacrificabas humanos. Sacrificabas humanos para adorar a los dioses. Aquí en México. ¿Cómo se hacían sacrificios a los ídolos allá? Así. ¿Qué tenían, tenían lo del becerro de oro? Y hacían sacrificios al becerro de oro. Le hacían sacrificios a los ídolos. Tenían a los Baales, hacían sacrificios con los hijos. O sea, literal, echaban lo que son los hijos al fuego. Entonces, de adoración tienen, pero un concepto muy ligero, demasiado ligero de lo que es adoración. Entonces hay que tener bien lo que es la palabra adoración, antes de pensar que adoración tiene algo que ver con, nada más con que tengas una imagen. Hay que tener mucho cuidado. Porque hay que recordar que Dios también mandó a hacer imágenes de oro. Y en medio de las imágenes se aparecía Dios. Dios también mandó a hacer incluso una serpiente de bronce y hacía milagros por medio de la serpiente de bronce. Dios hacía milagros por medio de sus apóstoles, que no son Dios los apóstoles. Es más, hacía milagros por muertos. Hay que recordar que en la Biblia también hay muertos que resucitaban muertos. Y por medio de la Biblia también encontramos que por medio de trapitos o ropas hacían milagros los apóstoles sin estar presentes. Entonces, está muy interesante. Ya después tomaremos en cuenta eso de, qué bueno que lo dicen de eso de la idolatría. La voy a tomar como anotación para ese tema, para que no confundan lo que es tanto eso de adoración o la idolatría, con lo que son la veneración, el respeto, la honra, porque todo eso también viene en diferencia dentro de la Biblia. Y uno luego la capta. La capta, si eres inteligente la captas, porque ¿qué es inteligente? Saber que si piensas y si razonas, ¿cómo va a pensar otra persona que una imagen ve? ¿Cómo va a pensar una persona que un muñeco oye? ¿Cómo va a pensar que una persona, cómo va a pensar una persona que un muñeco habla, que camina, que ese tipo de cosas? O sea, no. ¿En qué cerebro te cabe eso? Que eso tiene vida. ¿En qué cerebro te cabe así? O sea, es fácil de razonar. Y antes, y de hecho eso lo dice la Biblia. Habacuc capítulo 2 versículo 18, déjate lo leo. Habacuc capítulo 2 versículo 18, que de hecho es donde, lo voy a leer de hecho de la Reina Valera. Habacuc capítulo 2 versículo 18, y ya de este versículo nos metemos bien al tema de lo que es de lo del Espíritu Santo, la transmisión del Espíritu Santo, y lo que es la Virgen María, que tiene mucho que ver con esto. Hay que recordar quién cristiana en todas las generaciones de todo el cristianismo. La primera cristiana fue María, la madre de nuestro Señor Jesucristo fue la primera cristiana. ¿Quién fue la primera mariana? Pues Jesucristo fue la primera mariana. Fue la primera que amó con tanto amor a su madre.
Y con ese mismo amor, precisamente amamos lo que son los católicos. Y dentro de las escrituras viene lo que es interesante, que tenemos madre, tenemos padre y tenemos hermano de lo que es nuestro Señor Jesucristo. Y hasta Pablo también dijo algo muy interesante que ahorita se los voy a leer. Entonces, dijimos Habacuc capítulo 2 versículo 18. Vimos Habacuc capítulo 2 versículo 18. Hasta el final te subo, Sergio, sí. Es que te desconozco, Sergio. Ni siquiera has puesto ni un comentario y ya quieres subir, lo siento. Habacuc, aquí está, Habacuc, capítulo 2, versículo 18. Vamos a ver si aquí está. Aquí está, fíjense, esta parte, porque es lo que no piensan varios protestantes. Antes, así, la gente inclusive pensaba que las imágenes comían, que las imágenes te veían, que escuchaban. Y de hecho, hay uno de los libros que no tienen dentro de Daniel. Daniel tiene 14 capítulos, no tiene 12 como en las Biblias protestantes, tiene 14 capítulos. Y el capítulo 14 habla acerca de unos dioses que tenían los judíos, por eso lo quitaron. ¿Cómo estamos, Lulu? Habacuc, capítulo 2, versículo 18 en adelante. Fíjense, ¿de qué sirve la escultura que esculpió el que la hizo? La estatua de fundición que enseña mentira, para que haciendo imágenes mudas confíe el hacedor en su obra. Aquí estamos, fíjense, Antiguo Testamento. ¿Existían los santos? No, no existían los santos, las imágenes de los santos. ¿De cuáles imágenes está hablando? De esos ídolos. Hay del que dice al palo, despiértate, y la piedra muda, levántate. O sea, hoy en día tal vez algunos protestantes piensan que dicen, mira, ese muñequito ahorita se va a levantar, me va a escuchar, es más, me va a saludar y me va a decir buenos días. No, ¿en qué cabeza te cabe eso? Hay del que dice al palo, despiértate, y de la piedra muda, levántate. ¿Podrá él enseñar? He aquí, está cubierto de oro y plata, y no hay espíritu dentro de él. Mas Yahvé está en su santo templo, calle delante de él toda la tierra. Fíjense, Yahvé está en su santo templo. Porque ahí lo que siempre me decían es que Dios no está en templo, no. Hay templos. Y sí a Dios se encuentra en todos lados, pero hay un solo lugar de oración, lo que son los templos dedicados a Dios. Y por cierto, dentro de poco también les voy a hacer el video. No le va a gustar mucho a algunos testigos de Jehová. ¿Por qué razón no hay un templo? Si se dan cuenta, está el templo de la Virgen de Guadalupe, el templo de la Santísima Trinidad, el templo de la Sagrada Familia, el templo de San Felipe, el templo de Santiago Apóstol, el templo de San Pedro, el templo de San Lucas, todos ellos. ¿Por qué no existe el templo de Yahvé o el templo de Jehová? O así como muchos tienen casa, ¿cómo dicen? Casa de los testigos de Jehová o casa de Jehová, algo así como algunas religiones tienen. Muy sencillo, porque hay algunas personas que han abusado tanto del nombre de Dios, diciendo nada más que porque tienen esa palabra en ese lugar, ya son la religión verdadera. Están abusando mucho del nombre de Dios. O sea, a tal punto de que algunos juran por el nombre de Dios, o sea, están abusando de tal manera, cosas que ni siquiera vienen ni en la Biblia y ni lo ha dicho Dios. Entonces, abusan demasiado de la palabra de Dios, del nombre de Dios. Entonces, ¿por qué no existe una casa que diga, aquí está la casa de Yahvé, el templo de Yahvé? En primera, pues por lo mismo que les digo, y en segunda, porque el templo de Dios está en los cielos, en la Jerusalén celestial, unida con, ahora sí como que dice, con la iglesia militante que somos nosotros. En la Jerusalén celestial está lo que es la iglesia triunfante. Aquí está unida con la iglesia militante y la iglesia purgante. Recuerden que no es nada más aquí la tierra, está también en el cielo. Entonces, ahora sí, vámonos a lo que es del Espíritu Santo y lo que es, cómo es que nos viene a hacer también lo que son, no solamente hijos de Dios. Recuerden que somos hijos adoptivos de Dios, porque así nos lo puso Pablo,
también adoptivos de la madre de nuestro Señor Jesucristo, y hermanos de nuestro Señor Jesucristo, donde nos aparece. Dice, primero voy a leerles unos cuantos versículos antes de llegar a esa, porque antes de que empiecen todos los reclamos, antes de darles uno de los principales versículos que Pablo lo certificó. Juan también lo reafirmó, nuestro Señor Jesucristo también lo dijo. Entonces, inclusive en el libro de Mateo también lo tenemos. De hecho, tenemos mucho respaldo bíblico. En los Salmos lo tenemos. Tenemos muchas de esas cosas que respaldan tanto lo que es el Espíritu Santo, como nos va revelando todo esto. Entonces, empecemos por esto, lo que es los Salmo 45. El Salmo 45 nos viene a hablar de una reina. Primero del rey y luego nos va a pasar a porque hay que acordarse, todas las generaciones van a alabar a lo que es esta reina, al rey y a la reina. Una cosa es alabanza y otra cosa es adoración. Son cosas muy diferentes. Sí, porque algunos les tienen muy confundidos con algunas palabras tan sencillas de ver en un diccionario, pero la verdad no sé por qué a veces no los revisan. Así, Salmos. Aquí estás. Salmo 45. Fíjense, el Salmo 45 empieza con la alabanza al rey, que dice, rebosa mi corazón palabra buena, dirijo al rey mi canto. ¿Cómo se empieza con las alabanzas a lo que es al Padre, Abba? Y ahora empiezan las alabanzas a la reina. O sea, a la reina también hay alabanzas. Dice, a partir de lo que es el versículo 9 del Salmo 45, dice, hijas de reyes están entre tus ilustres. Está la reina a tu diestra con oro de Ofir. Hay que recordar que normalmente la reina no era la esposa del rey, era la madre del rey. Normalmente siempre encontramos al reina lo que es la madre del rey. ¿Qué encontramos en este caso como ejemplo? Salomón, cuando se inclinó ante su madre y ponía lo que es el trono también al lado de su madre, ¿sí? Era una alabanza, se postraba ante su madre. Esa era la reina, no las mujeres con las que se casaba el rey, ¿no? La reina era la madre. Entonces aquí tenemos, hijas de reyes están entre tus ilustres. Está la reina a tu diestra con oro de Ofir. Oye, hija, y mira, inclina tu oído, olvida tu pueblo y la casa de tu padre, y desearé al rey tu hermosura, e inclínate a él, porque él es tu Señor. Y las hijas de Tiro vendrán con presentes, implorarán tu favor los ricos del pueblo. Imploran el favor, los ricos del pueblo van con la reina, no van al rey, van con la reina. Porque para pedirle un favor, para que hable con el rey. Esas son las peticiones con la reina, para que hable con el rey. Dicen es que como la madre del Señor, imploramos tu favor para que puedas interceder por nosotros. Recuerden que son dos palabras muy diferentes, intercesión y mediación. Son dos palabras muy diferentes. Entonces, toda gloriosa es la hija del rey en su morada, de brocado de oro es su vestido. Con vestido bordado será llevada al rey. Vírgenes irán en pos de ella, compañeras suyas serán traídas a ti. Bien, vírgenes en pos de ella, compañeras suyas. Estamos hablando de una virgen, ¿sí? Serán traídas con alegría y gozo. Entrarán al palacio del rey. En lugar de tus padres serán tus hijos. Ahora de esta reina, los que eran precisamente su ascendencia, se convierten en sus hijos. Es aquí cuando les digo, lo que es el rey David, el padre David, así el rey David, se convierte, ahora sí, en hijo de ella. El padre Abraham se convierte ahora en hijo de ella. O sea, sus padres ahora serán tus hijos, a quienes harás príncipes en toda la tierra.
haré perpetua, ¿qué es perpetua? Para siempre, perpetua la memoria de tu nombre en todas las generaciones, por lo cual, porque dicen es que nada más hay alabanzas para Dios, no, la alabanza, hay muchas alabanzas, por lo cual te alabarán los pueblos eternamente y para siempre. Aquel que no tenga alabanzas a la madre o alabanzas a la reina, entonces simplemente están mochando una parte importante de lo que está fundamentando Dios. Porque esto es palabra de Dios, no es palabra mía, es palabra de Dios. Te alabarán los pueblos eternamente y para siempre. ¿A quién nos recuerda esto? Muy sencillo. Y aquí es donde entra también lo que es el Espíritu Santo. Aquel que no tenga el Espíritu Santo no puede decir estas palabras. Es más, le cuesta trabajo. Hasta odia, llega a aborrecer. ¿Por qué? Porque estas palabras que son por parte de Dios, por parte del Espíritu Santo, alguien que no lo tenga, no los puede decir. Lucas capítulo 1. Fíjense, Lucas capítulo 1. Fíjense, estas son palabras que vienen por parte de... Bueno, María ya fue llena del Espíritu Santo. Vamos a leer primero esta parte, donde fue llena del Espíritu Santo. Aquí es la anunciación. Lucas capítulo 1, versículo 34, se los voy a leer desde ahí. Entonces María dijo al ángel, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo el ángel, le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti. Hay que recordar cómo están, inclusive voy a meter poquito esto, lo que es el bautismo. ¿Cómo es el bautismo de Dios? ¿Cómo es el bautismo de Juan? El bautismo de Juan es con agua. El bautismo de Dios es con espíritu y fuego. Entonces son dos bautismos diferentes. Y la misma Biblia lo dice varias veces. De hecho, en Hechos de los Apóstoles nos lo viene repitiendo varias veces. Y Juan también lo viene diciendo. Pero eso más adelante lo vamos a ver. De hecho, en la noche, a las 10 de la noche, ya platico un poco más. Hora México. Ahorita nada más un ratito que tuve chance, por eso estoy conectado. De cómo después el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por la cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Desde aquí tenemos al Hijo de Dios. Y continuando más adelante, del versículo 40, ya María fue llena del Espíritu Santo. Fíjense, esta es una de las maneras como se puede transmitir lo que es el Espíritu Santo, que tú te das cuenta. Hay personas que con la pura palabra reciben el Espíritu Santo que identifican, dicen, oye, hay una persona que está hablando con fuerza de Dios, con el Espíritu Santo de Dios. Ahí sí le pasó y les apareció como un detalle. Ahí está. Si me dicen que me congelé un momento, ¿ya me veo bien? Está. ¿Ya me veo bien? Ustedes díganme si ya me veo bien. Ahí está. Bueno. Espíritu Santo no lo puede decir. Le cuesta trabajo. Es más, hasta lo piensa y lo rechaza. ¿Por qué? Por la falta de Espíritu Santo. Entonces, Elizabeth, fíjense, fue llena del Espíritu Santo y hasta el niño bailó de gozo en el vientre de lo que es Elizabeth. Versículo 46. Y exclamó a gran voz. Ahí está, parece que ya. Se me congeló lo que es un momento. No sé por qué. Se fue la señal de internet, de hecho, aquí. Porque yo también estoy aquí en la laptop. Y de hecho tengo puesto el WhatsApp y ahí me dice el WhatsApp que no hay internet. O en la laptop. Entonces ahorita me conecté un momento con los datos. Vuelvo a repetir. Ahora sí, sin interrupción. No es protestante. Nadie puede decir las palabras. Hasta que regrese el internet me vuelvo a poner de nuevo lo que son ahora sí mis datos. Digo quitar los datos.
porque si pues, lógicamente se me van a acabar. Dice, bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. ¿Por qué se me concede esto a mí, que la madre de mi Señor venga a mí? Porque tan pronto llegó la voz de la salutación a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre. Hay una gran alegría al escuchar a la madre de nuestro Señor Jesucristo, al saber que está cerca la madre de nuestro Señor Jesucristo. Esto solamente se puede hacer teniendo el Espíritu Santo. Es como se puede reconocer, porque hay algo muy interesante. Y de hecho más adelante vamos a profundizar eso. Aquí no tengo la imagen completa. Allá abajo tengo la imagen completa. Un cuadro grande que a veces me han visto. Los que no conozcan bien la imagen, yo les motivo a que empiecen a investigar esta imagen, la de la Madre de nuestro Señor Jesucristo, la que es aparecida. Esta imagen, recuerden que no fue pintada esta imagen. Esa imagen no fue creada por manos de hombres. Ahora sí, voy a poner el Wi-Fi. Ya si se me va un segundo. Así se conecta pronto. Pero algo muy sencillo. Quien no recibe a la Madre de nuestro Señor Jesucristo, no recibe a Jesucristo. Igual, por eso muchas veces nos ven con esta imagen dentro de nuestros hogares. No es por nada más por lo que es la Virgen de Guadalupe, sino porque en el centro, lo que es de la imagen completa, tenemos a nuestro Señor Jesucristo, porque en la imagen muchos no saben que realmente ella está embarazada. En la imagen ella está embarazada. Entonces, quien la recibe a ella, recibe a nuestro Señor Jesucristo. ¿Recuerdan lo que hacemos, lo que es ahora sí en las posadas? De que hasta en las posadas decimos a ver quién recibe a lo que es a la Sagrada Familia, porque no solamente recibir a José y a María, recibimos a José, Jesús y María. Recibimos a la Sagrada Familia, estamos recibiendo a la familia completa. Entonces, eso es lo que hacemos en las posadas. Quienes no los aceptan, como si están rechazando, no solamente a José, no solamente a María y a José, están rechazando a nuestro Señor Jesucristo. Dicen, yo no lo quiero en mi... Es lo que están haciendo literalmente. Entonces, eso es algo muy interesante y que va, como dice, ahí no oculto, sino que no lo han querido ver, que es una situación diferente. Entonces, ahora sí, estas que están llenas del Espíritu Santo, como dice Lucas 1:47. Parecía que se me había congelado, pero parece que no. No, parece que todo bien, ¿verdad? 5 diferentes denominaciones y ninguno se pone de acuerdo para regalar. Parece que estoy bien. Ahora sí, Lucas 1:47 en adelante. Y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador, porque ha mirado la bajeza de su sierva, pues he aquí desde ahora me dirán bienaventurada todas las generaciones. ¿Cómo encontramos en los Salmos? Te dirán bienaventurada tus hijos. Todas las generaciones te dirán bienaventurada. Entonces, quien rechaza a ella, vuelvo a repetir, quien la rechaza a ella, está rechazando a nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ¿debemos adorar a María? No. Jamás se adora a María. A nadie más que a Dios se adora. A nuestra Madre se le ama, se le respeta, se le venera, se le honra. No porque por medio de ella nació Jesucristo, no. Sino por la humildad de ella, por los méritos de ella, porque ¿qué es lo que hizo? Aceptar. Ella aceptó a Dios. Por eso dice, y mi espíritu se regocija en Dios, mi Salvador, porque ha mirado la bajeza de su sierva.
de que ella se ha dicho, ¿sabes qué? Yo soy humilde, yo estoy al servicio de Dios, yo no soy nada ante Dios y Dios es mi Señor. Y es lo que literalmente ha hecho lo que es María. Siempre ha amado a Dios de principio a fin. Pues mira la bajeza de su sierva, pues he aquí desde ahora me dirán bienaventurada todas las generaciones, porque me ha hecho grandes cosas, el poderoso, santo es su nombre, y su misericordia de generación en generación a los que le temen. ¿Y qué es lo que sucede? Recuerden que María también es la primer cristiana y lógicamente también discípula, porque decimos también de que cuando se rechaza a ella, también como no solamente como madre, sino como discípula, porque ella también manda lo que es el evangelio. Ella siempre nos manda con su hijo, siempre nos dice, haga lo que él nos diga, precisamente lo de las bodas de Cana, pero a esa parte no es a la que yo voy a llegar, sino me voy precisamente a Mateo capítulo 10. Mateo capítulo 10, vamos a ver si es el versículo 40, parece que es el 40. Recuerden que hay un mensaje siempre por parte de Dios. Dios es el que ha mandado a todos a lo que es a predicar el evangelio. Ella también lo hace. Ella habla de las buenas nuevas, ella habla de su hijo. Entonces, porque es lo que no entienden muchos protestantes dentro de esta imagen. Hay mucha explicación diciendo, vengo a traerles a Dios, a lo que es a mi hijo, a lo que es el Todopoderoso, al Creador. Vengo con buenas noticias. Entonces, es el evangelio que está trayendo ella. Quien la rechaza a ella, está rechazando a Dios. Aunque digan, es que no, yo acepto a Jesucristo, pero no la acepto a ella. No, si no la aceptas a ella, estás rechazando a Jesucristo. ¿Por qué razón? Mateo capítulo 10, versículo 40. Al que, fíjate, se lo está diciendo inclusive a los discípulos, se lo está diciendo, porque se lo ha dicho a los discípulos, se lo ha dicho a muchas personas que mandan lo que es el mensaje de Dios directamente de la iglesia. El que a vosotros recibe, a mí me recibe, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Vuelvo a repetir, el que a vos recibe, a mí me recibe, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Porque de hecho esto es parte de lo que son las recompensas. Y pueden leerlo de hecho un poquito más adelante, porque también habla de los que reciben a los más pequeños, que lógicamente son un reflejo de lo que es del amor de Dios. Ahora también, de la Madre de nuestro Señor Jesucristo, que ama muchísimo a Dios. Esto va con los apóstoles, con ahora sí con ¿cómo se dice? Los apóstoles, bueno, todas las personas así en general, la caridad y el amor de Dios. Y de hecho viene una aclaración aquí también. Bueno, esta se la voy a dejar más adelantito. ¿Por qué a veces se las dejo como para más adelante? Porque se recibe el mensaje aún más fuerte conforme van comprendiendo cada paso. Fíjense. Seguimos. Los rechazas a ella. Igual cuando rechazas a los discípulos, porque los discípulos también venían con el mensaje de Dios. Rechazaban a los discípulos, rechazaban a Dios. Literalmente rechazaban a Dios. Porque siempre se ha dicho así. Rechazas a la Madre de nuestro Señor Jesucristo porque viene con el mensaje de Dios y porque tú piensas que se está adorando a la Madre de nuestro Señor Jesucristo. No, se está alabando a la Madre de nuestro Señor Jesucristo porque nos está trayendo el mensaje de Dios. Porque es lo que estamos haciendo, recibirla con amor. Porque es lo que se dice. La recibes a ella, recibes a nuestro Señor Jesucristo, recibes a quien le envió. Por eso Juan, capítulo 19, versículo 25, hay que recordar. Primero también, Juan capítulo 19, versículo 25. Nosotros queremos ser el discípulo más amado de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, 26. Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, recuerden, teológicamente nos dice
que tú te hagas pasar por ese discípulo más amado. Cuando leen todo el libro de Juan, se dan cuenta que no dice, yo soy Juan, el discípulo amado. En ninguna parte dice eso, sino que quiere Juan, el apóstol, que tú te pongas en ese punto, en ese lugar del discípulo amado, en ese discípulo que estaba en la cruz junto con Jesús, que estaba en la cruz junto con su madre, y no solamente estar junto con su madre ahí en la cruz, sino que dice, cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre, mujer, he ahí a tu hijo, lo está adoptando como hijo. Después dijo al discípulo, he ahí a tu madre. Discípulo, cuídala, ella es ahora tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. ¿Por qué? Porque es mandato de Dios, mandato de Jesucristo. Se dice, no, es que nada más se lo dijo a Juan. No, ahí diría Juan, pero dice discípulo amado. Eso es lo interesante, que dice discípulo amado. Teológicamente, tú quieres ser el discípulo amado de nuestro Señor Jesucristo. Hazle caso. Dice, no, es que yo no quiero a tu madre. Entonces no tienes el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo obedece. ¿Qué es lo que hizo María? Ella obedeció, por eso estaba llena del Espíritu Santo. Y fíjate, la madre de nuestro Señor Jesucristo, que estaba llena del Espíritu Santo, tú no la quieres recibir en tu casa, la cual tiene palabras para hacer que tú también te llenes más del Espíritu Santo, y no la quieres recibir. Aquella mujer que llevó en su vientre a nuestro Señor Jesucristo, no la quieres recibir. Que ella te dice, cuídala, ámala. No te está diciendo adórala. Jamás te está diciendo sustitúyela en lugar de mí. No. Porque esa es una idea protestante, que creen los protestantes acerca de nosotros los católicos. Y ese es un grave error. Jamás la madre de nuestro Señor Jesucristo va a sustituir a Jesucristo. Jamás. Y ahora, ¿en qué nos confirma lo que es bueno, vámonos a Apocalipsis antes de irnos con Pablo. Porque Pablo también nos dice algo muy interesante. ¿Por qué razón somos hijos adoptivos? De la madre, del padre, y así nuestro hermano en Jesucristo. Hay que recordar que Apocalipsis capítulo 12, versículo 17, habla acerca de una mujer, una gran mujer. Pero es más, vamos a leer el versículo 1 nada más como dice. Apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida del sol, con la luna debajo de los pies, y sobre su cabeza una corona de 2 estrellas. La mujer, que ya sabemos, identifica a la reina. El sol, más bien la luna, el sol identifica a lo que es el hombre, o el padre, en este caso el rey. La luna identifica el lugar de la mujer, en este caso como reina. Pero fíjense, si se dan cuenta, hay que recordar que la luna no brilla por su cuenta. Y sobre su cabeza una corona de 2 estrellas. ¿Qué quiere decir? Es reina sobre todas las naciones. Porque si es por el Antiguo Testamento, abarca lo que son, ahora sí, como dice las 12 tribus de Judá. El 12 también representa lo que son los 12 discípulos. Representa todas las naciones que le hicieron caso a los discípulos. O sea, en este caso, en todo donde está el cristianismo, la tienen como reina. El cristianismo leal, no el cristianismo de mentiras. Y ahora sí el versículo 17. Entonces el dragón, que ya sabemos quién es el dragón, lo que es el demonio, se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, o sea, el resto de sus hijos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Fíjense, importante esto, mandamiento de Dios y testimonio de Jesucristo. Entonces, esto es lo que dice Apocalipsis 12, 17. Entonces, ahora que tenemos lo que es esta mujer que es la madre, que es precisamente la reina, por la cual vino nuestro Señor Jesucristo, nos hizo hijos adoptivos, nos hizo hermanos, convirtió a Dios como nuestro adoptivo también. Gálatas capítulo 4, versículo 1.
Gálatas capítulo 4, versículo 1. Gálatas capítulo 4, versículo 1 en adelante. Fíjense, y pongan atención en esto que dice. Bueno, creo que lo puedo leer desde el versículo 3 en adelante. Sí, se los voy a leer completito, aunque realmente del versículo 4 es donde viene lo mero bueno. El versículo 4 y 5. Y es donde ahora sí viene lo mero interesante. Se los voy a leer 1, 2 y 3 desde ahí, como para que digan que no corte nada. Pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Así también nosotros, otra vez, nosotros cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Ahora sí, versículo 4. Atención. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo. Dios envió a su Hijo. Ya sabemos que el Hijo de Dios es Dios, Jesucristo. Dios envió a su Hijo, primer punto. Nacido de mujer. Atención con este punto. Nacido de mujer, segundo punto. Y nacido bajo la ley. Tercer punto. Hijo de Dios, que es Dios. Nacido de mujer, que es hombre. Nacido bajo la ley, que es como dice, bajo bajo la religión judía. Entonces, bajo esos preceptos, Hijo de Dios, nacido de mujer, nacido bajo la ley. Para que redimiese, versículo 5, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, aquí ya estamos hablando de la ley. ¿Se acuerdan los 3 puntos? Hijo de Dios, hijo de mujer y nacido bajo la ley. Para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. El Hijo de Dios, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese bajo lo que estábamos bajo la ley y para que fuéramos adoptados como hijos. ¿Qué es lo que hizo con Juan? Bueno, con el apóstol amado. Madre, he ahí a tu hijo. Hijo, he ahí a tu madre. Fuimos adoptados como hijos también por parte de ella. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Ahora también, por parte del Hijo de Dios, ya podemos clamar al Padre. Fíjense estos 3 puntos redondeados ahí. Adoptados también por la mujer, ahora sí como se nos redimió de la ley. Y como estamos aceptando esto, estamos aceptando a su Hijo Jesucristo, el Hijo de Dios, ahora también podemos decir, clamar al Padre, clamar Abba, Padre. ¿Lo que es esto? Desde el Gálatas capítulo 1, Gálatas 4, versículo 4, 5, 6. Bueno, y el 7, hasta el 7 también. Entonces, si ven cómo todo esto se va conjuntando. Ahora más, como les empecé, María también como discípula, que llevaba lo que es al Hijo, ella intercedía con Jesucristo para que precisamente el Hijo la escuchara. La madre también era discípula, llevaba lo que es el mensaje del Hijo. Primero vamos a leer rápidamente lo que es Juan capítulo 2. Ya sabemos lo que es las bodas de Caná. Juan capítulo 2. Fíjense que esta también es muy interesante. De todos modos se las voy a leer. Bueno, vamos a leérselas de acá. No, sí se las voy a leer de la Reina Valera. Al cabo ya tengo un video hecho de esta parte, de esta explicación que muchos dicen. Es que rechazó a la madre de rechazó a su madre, la despreció. En ninguna parte Jesucristo ha despreciado a su madre. El único que desprecia a la madre de nuestro Señor Jesucristo se llama Satanás. Es el único que la desprecia. ¿Por qué creen que Apocalipsis 12:17 dice
Y el gran dragón enfurecido fue a hacerle guerra a los hijos de ella, porque la odia. Es el único que aclama pestes ante ella, porque no solamente trajo a lo que es al Salvador, a lo que es a nuestro Señor Jesucristo, sino que también nos hizo herederos, así nos dijo hijos adoptivos, hermanos de Jesucristo, y así con mayor razón, como dijo nuestro Señor Jesucristo, nosotros poder clamar, Abba, Padre. Juan capítulo 2. Dice, al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea y estaban allí la madre de Jesús. Fíjense, primero aparece la madre de Jesús. Y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. ¿Sí? ¿Por qué no dice primero, oye, aquí fue invitada Jesús y estaba su madre y estaban lo que son los discípulos? Ah, porque aquí también esta parte importante. En la parte de discípulos. Por si más adelante me dicen, es que ahí más adelante dice que bajaron también lo que son la madre y los hermanos, porque aquí están. Porque hay que recordar que hasta el versículo 12 habla de la madre y los hermanos y los discípulos. Hay que recordar que vienen de una fiesta. Entonces era la comunidad. Y de hecho ahorita vamos a esa porque está muy padre también esa parte. Estaban ahí la madre de Jesús. Y también fueron invitados a la boda Jesús y sus discípulos. ¿Sí entienden por qué razón aquí no dice Jesús, los hermanos y los discípulos? Muy sencillo. Otra vez se lo voy a repetir porque Jesucristo no tenía hermanos. Sus discípulos eran sus hermanos e iban a la fiesta, a la boda, con los hermanos, lo que es la comunidad. Entonces fueron también invitados a las bodas de Jesús y sus discípulos. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo, no tienen vino. Fíjense, los de la boda se les acabó el vino. Hijo mío, se acabó el vino en la boda. Hay que recordar que el vino dentro de una boda era bendición, era abundancia. Jesús le dijo, ¿qué tienes conmigo, mujer? Se las digo de otra manera. ¿Qué tenemos tú y yo, mujer? Que ellos no tengan vino. O sea, ¿qué con nosotros que ellos no tengan vino? Aún no ha venido mi hora. ¿Cuál es la hora? Precisamente de lo que es empezar a predicar lo que es el evangelio. ¿Sí? Ahora sí, de arrancar. Porque hay que recordar que esto del vino fue el primer milagro. Entonces, ¿qué tienes conmigo, mujer? Que aún no ha venido mi hora. ¿Qué tenemos tú y yo? Que ellos ahorita no tengan vino. Y su madre dijo a los que le servían, haced todo lo que él les diga. Luego dice, vayan con él. No está diciendo, a mí tráigame las tinajas, yo aquí voy a hacer el milagro. Jamás dice eso. Dice, hagan lo que él les está diciendo. Los está mandando con Jesucristo, con su Hijo. Entonces ya sabemos lo que pasó, la purificación. Y vuelvo a repetir, estaba la madre de Jesús y los discípulos. No dice Jesucristo, sus hermanos y los discípulos. O la madre de Jesús y los hijos de María, no dice así. La madre de Jesús, la boda de Jesús, la boda en la que estaba Jesús y sus discípulos. Y ya cuando bajaban, ya salieron de la fiesta, ya no vienen nada más los discípulos. Ya viene la comunidad acompañando a los discípulos. Entonces, versículo 11, dice, este es el principio de señales que hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria y sus discípulos creyeron en él. Entonces, después de ese milagro, ¿ustedes creen que no habría gente que de repente dijera, vamos a seguir a este hombre? Después de esto descendieron a Capernaum, él, su madre, sus hermanos, estamos diciendo los de la boda, los que estaban en esa boda y vieron de ese milagro, y sus discípulos. O sea, ya viene más gente alrededor de él. Y estuvieron allí no muchos días. Y fíjense la enseñanza, ahora que fuimos a esto. Mateo capítulo 12, versículo 45. Mateo capítulo 12, versículo 45. Mateo capítulo 12, versículo 45. Esta es una de las razones, 46. Esta es una de las razones por la cual aquel que no cree
precisamente en la madre de nuestro Señor Jesucristo, en que ella nos puede llevar a su Hijo, y aquel que no tiene el Espíritu Santo no puede creer en ella. El que no tenga el Espíritu Santo no puede creer en ella. Ella que nos trae a su Hijo. Ella nos está diciendo, te traigo a mi Hijo. Y la gente no cree. Que Jesucristo nos dice, ama a mi madre, porque ella te va a traer a mí. No lo creen. ¿Por qué? Porque no tienen el Espíritu Santo. Y fíjense esta parte, ahora sí, en la que, como dijo Pablo, como dijo Juan, como está en Apocalipsis, ¿quiénes son los hermanos? ¿Quiénes son precisamente verdaderos discípulos? Y Jesucristo nos lo viene a recalcar. ¿Quiénes nos convertimos en hijos de esta mujer? Adoptados por esta mujer, que fuimos liberados de esta ley, y por haber aceptado a Jesucristo también, podemos decir Padre, así, Abba, Padre. Dice, mientras él aún hablaba a la gente, he aquí su madre y sus hermanos estaban afuera y le querían hablar. Y le dijo uno, he aquí tu madre y tus hermanos están afuera y te quieren hablar, que son la comunidad. Respondiendo él al que le decía esto, dijo, ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? ¿Sí se acuerdan que les dije que María también es discípula? ¿Quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y extendiendo su mano hacia sus discípulos, repito, ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y extendiendo su mano hacia sus discípulos, dijo, he aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano y hermana y madre. Todo aquel que hace la voluntad del Padre, que es lo que nos dijo en Gálatas capítulo 4, versículo 6. Aquellos que han aceptado la voluntad de nuestro Señor Jesucristo, que han aceptado al Hijo Jesucristo, tienen la oportunidad de decir, Abba, Padre. ¿Por qué? Aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos es mi hermano, mi hermana y mi madre. ¿Qué dice el versículo anterior? Dos versículos atrás, de Gálatas 4. Nacido de mujer bajo la ley. Aquel que nos ha redimido de la ley y nos ha hecho adoptar. Nos ha hecho adoptar para convertirnos en su hermano e hijos. Repito ahora sí esta parte. El que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre, los discípulos. Y para reforzar, Juan capítulo 19, ¿no es cierto? Juan capítulo 20. Déjense los confirmo. Juan capítulo 20, déjenme ver si es del 16 o 17. ¿Dónde estás, Juan? Aquí estás. Juan capítulo 20, versículo, vamos a leer del 17. Aquí está. Es Juan capítulo 20, versículo 17. Jesús les dijo, no me toques, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos, fíjense, ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre y a vuestro Padre y a mi Dios, a vuestro Dios, aquel que ha aceptado al Hijo, aquel que ha aceptado a la Madre, aquel que ha aceptado el mensaje de los discípulos, que entre los discípulos también está la Madre, ¿sí? Por eso dice, ahora sí puede decir, Padre, Abba, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios, vuestro Dios, a los hermanos. Fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos, aquellos discípulos, las buenas nuevas de que había visto al Señor y que Él le había dicho estas cosas. Ahora, ¿quiere ser el discípulo amado de nuestro Señor Jesucristo? No el discípulo traidor, porque hay que recordar que hay diferentes discípulos que tuvo nuestro Señor Jesucristo. Y es lo que te vuelvo a recalcar. ¿Quién quiere ser? ¿El discípulo amado o el discípulo traidor? Porque el discípulo traidor, lo único que le interesaba era el dinero. Lo único que le interesaba era su persona. A él no le interesaba Jesucristo. A él no le interesaban los apóstoles. A él no le interesaba el mensaje de Dios. No le interesaba a quién le iba a entregar su madre. No le interesaba eso. Lo único que le interesó
fue su propia persona, lo único que le interesó fue el dinero, de decir, estoy pegadito así a la palabra de Dios y eso me va a traer dinero. Entonces, aguas porque esos no son discípulos. El pensar que nada más estás pegadito a Dios y ya por eso te va a traer dinero. Ten mucho cuidado. Lógicamente, si haces tus esfuerzos personales, vas a lograr tener dinero. Pero no lo hagas así con la palabra de Dios de, ahora sí me voy a ir contra los pastores, que aquellos que andan cobrando famosos diezmos, cobrando la palabra de Dios, porque eso no se hace. La palabra de Dios no se cobra. La salvación no se gana con dinero. Así no es. Entonces vuelvo a repetir, ¿de qué clase de discípulo quieres ser? ¿El discípulo que traicionó a Jesús o el discípulo que amó a Jesús? Aquel que dice Jesucristo, yo quiero ser el discípulo, el que vio Jesucristo y dijo, este es mi discípulo amado. Aquel que llevó a su hogar a mi madre. Aquel que la amó tanto como yo la amé. Aquel que cumplió mis mandamientos, mis preceptos. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo? Entonces, hay muchas cosas. Porque digo, ustedes, ejemplo, le digo, la palabra de Dios no se cobra. Los sacramentos, de hecho, tampoco se cobran. Vas y te confiesas, no se te cobra. Vas y recibes lo que son los sacramentos, no se te cobra. La última, ¿cómo dice? La unción de los enfermos no se cobra. Lo que es, de hecho, sí conozco varios padres que llegan, por ejemplo, los llevan a los hogares y no te cobran nada. Van y te visitan, no te cobran nada. De preferencia, si tú te los puedes traer, porque hay veces que algunos no tienen carro, y si llegan a tener carros, y incluso, fíjense, ni te andan cobrando la gasolina, nada así. A lo mucho sí te aceptan que el pastelito, la comida, ese tipo de cosas. Tú nunca vas a ver un sacerdote que te diga, cometiste tales y tales y tales pecados, pues tienes que dar tanto dinero. Cosa que sí vi en ciertas sectas. Ahí le hago promoción de que sí lo vi con la iglesia Pare de Sufrir. Y algunos de ustedes la han de haber conocido esos anuncios grandototes con una palomata así, según en fuego. ¿Sí? Iglesia Pare de Sufrir, porque decían, si eres mentiroso, tienes que dar tanto en dinero para que Dios te perdone. Así, literal. No es broma, es literal. Que le fuiste infiel a tu mujer, tienes que dar tanto dinero. Que para liberar a los demonios y que quién sé qué tanta cosa. Que si eres pobre, tienes que dar tanto dinero, un poquito menos porque eres más pobre, para que Dios te libere de ese demonio de la pobreza. Así literal, ejemplo en esta iglesia lo parece sufrir. Entonces sí, ya sé que es una iglesia muy mentirosa y muy ratera. Y tiene muchísima gente. Entonces, porque así llega a suceder. Entonces, el Espíritu Santo así llega a trabajar. Hay que discernir lo que es el Espíritu. Juan capítulo 4. Primera de Juan capítulo 4. Hay que discernir lo que son los espíritus. Como les he repetido desde hace rato, aquel que no acepta a la Madre de nuestro Señor Jesucristo, aquel que no hace alabanzas a la Madre de nuestro Señor Jesucristo, que no acepta estas mismas palabras de Dios, literal a como dice la Biblia, dice, no, es que eso no está mal dicho. Entonces, porque te lo digo yo, ¿ya está mal dicho? Más bien, no porque te lo esté diciendo yo, porque te lo esté leyendo yo, porque te lo estoy leyendo. O sea, así como dice en la Biblia. Entonces, y a la hora en que, como que dice, si los explicamos, sabes que mira, dice así, así, no, es que así no dice, ¿cómo no? Ahí está literal escrito. Es que tú estás torciendo las escrituras, no es cierto, tú estás diciendo cosas que no vienen en las escrituras. Entonces, ¿cuál era? Sí, 1 de Juan capítulo 4, que siempre nos dice, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. O sea, esa es una manera de probar a los espíritus, porque los espíritus, déjenme decirles, y sucede en muchísimas sectas, y sucede con el demonio.
El demonio te va a abrazar, el demonio te va a apapachar, el demonio te va a decir palabras muy bonitas, el demonio te va a decir, mira, allá no te hacen caso, vente conmigo, yo sí te voy a hacer caso. El demonio se va a ver muy comprensible, apapachable, confortante, hace todo lo que tú necesitas. Te va a agarrar, te va a abrazar, te va a decir, vente aquí, necesitas un abrazo, yo te lo doy. Todo eso te va a dar el demonio. Lo único que no puede ser el demonio es obedecer. El demonio no obedece a Dios. ¿Cuál es una de esas obediencias a Dios? Muy sencillo. O sea, recibe a la madre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y qué van a decir? No, yo quiero a Jesucristo así. Así como si lo aceptan, pero el detalle está que al rechazar a la madre, rechazas literalmente a Jesucristo. Dice, yo quiero a Jesucristo, pero a tu madre no la quiero porque ella es otra humana cualquiera, que no sé qué tal. O sea, diciendo cosas de la mujer que en la que Dios vio lo que es lo máximo del ser humano en esta mujer, tú poniéndola como una mujer cualquiera. Palabras del Satanás, palabras del hombre, no palabras de Dios. Porque, ¿qué es lo que dice? Tú la llena de gracia. Has encontrado lo que son bueno, termino esta parte. Amados, no creáis todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Entonces, porque siempre hay que probar lo que son los espíritus. Y son fáciles de probar de muchas maneras. Digo, en la obediencia no creen. No creen en Jesucristo de Eucaristía, no creen en la confesión, no creen en los sacerdotes de Dios, o sea, no creen en todo lo que es de Dios, están en la desobediencia. En todo lo demás, en lo humano te pueden engañar, pero en lo demás, así, en estas sencillas preguntas te das cuenta de eso. Entonces, regreso a lo de Mateo, y ya para terminar. Bueno, por lo mientras en este horario, y más al rato vaya a regresar. Pero digo, el Espíritu Santo es muy importante para discernir lo que es todo esto. Porque el Espíritu Santo, digo, en este caso, en el caso de María fue transmitido con la palabra. María transmite el Espíritu Santo, si tan solo lo que ella dice. Entonces tomen en cuenta eso, porque ¿qué es lo que ella dice? Vayan con mi hijo, vayan con él. Y que nos dice lo que es Jesucristo. Tengan de cerca a mi madre. ¿Qué es lo que dicen los salmos? Ahí los pueblos buscarán favor de ella. Entonces, ¿para qué? Para que se acerque a lo que es al Hijo. Y que el Hijo también esté más cerca de nosotros. Entonces, ¿cuál es el que...? Perdón, ya fui, porque me fui al Mateo, si es en el libro de Lucas, para terminar. De Lucas. Que es precisamente del versículo 28. Dice, y entrando el ángel donde ella estaba, dijo, salve muy favorecida. Que muchos protestantes, no sé por qué tanta ignorancia de repente, que el salve dice, ya ven, dice que salven a la madre. No, salve es un saludo muy favorecida. El Señor es contigo. Bendita tú entre las mujeres. Que el Señor está contigo. Y tú rechazando a la madre de nuestro Señor Jesucristo, a aquella que te está llevando a tu hijo, a aquella que te está llevando al hijo, a aquella que te está diciendo, ve con mi hijo, a aquella que te está diciendo, acércate a esto, y que el hijo te dice, ten de cerca a mi madre, porque el Señor está con ella. Dice del Señor Jesucristo, yo la amo a ella. ¿Y qué dice el ángel? El Señor está con ella. ¿Y tú qué dices? No, va para afuera. Te dice Jesucristo, el discípulo amado la llevó a su casa, llevándose no solamente a ella, sino como dice, a Dios con ella. ¿Sí? El que recibe a ella, recibe también a Dios. El Señor está con ella y bendita tú entre las mujeres. Entonces, aquellos que piensan que es un ídolo no conocen lo que es la palabra ídolo. Aquellos que dicen que es que hay que adorarla, bueno, que piensan que se adora, no conocen la palabra adoración.
Ningún católico adora a María, ningún católico idolatra a María, ningún católico piensa que ella es Dios por encima de su hijo. Jamás. Entonces, les digo, esto ya es por parte de las escrituras. En general, todo se los leí ahora sí como dice, de la Reina Valera. Estoy muy acostumbrado a leérselas de la Reina Valera. Lo que pasa es que como la Reina Valera habla mucho de cómo es la iglesia de Cristo real, así en el sentido de que la Biblia protestante te lleva a la iglesia católica. O sea, tú léelo, literalmente te está diciendo cómo es la iglesia de Jesucristo. Cuando lees la Biblia católica ya te das cuenta de la plenitud de Cristo. Ahí es donde te das cuenta de la plenitud de Cristo. Pero la iglesia protestante te va a llevar a que precisamente la iglesia de Jesucristo es la católica. La Biblia de los testigos de Jehová te va a mostrar que Jesucristo es Dios, que el Espíritu, que el Hijo es Dios, así. Bueno, que el Padre es lógicamente Dios. Padre, Hijo y Espíritu Santo son Dios y que los tres son uno, a pesar de toda la alteración. Entonces viene todo ahí, muy padre. Y la Biblia, esta la voy a buscar, la judio-mesiánica. Esta que les digo que esa está bien alterada, pero en verdad muy alterada, porque se supone que está en hebreo, pero yo ya vi algunos pedazos que ya fueron mochada. Entonces, ahora sí, bien lo dice lo que es Armando, el que es Armando Amparo, que algunos de ustedes lo conocen como el de los chavorrucos. Dice, los judeomesiánicos son los protestantes de los judíos, porque ni judíos y ni cristianos. Entonces esos son los protestantes de los judíos. Entonces próximamente espero sí conseguirme lo que es la Biblia judío-mesiánica, donde van a encontrar muchos detalles. De hecho voy a hablar dentro de poquito de esa Biblia judío-mesiánica. Como digo, el demonio ya vio que la gente empieza a ver las escrituras, a leerlas, a escudriñarlas y enterarse que la Iglesia Católica es la que fundó nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ahora, ¿qué es lo que tiene que hacer? Quitar pedazos a la Biblia. Tiene que hacerlo así, porque si no la gente va a descubrir más fácil lo que es la Iglesia de Jesucristo es precisamente la cristiana católica. Entonces, ahora sí, hermanitos. Así nada más de manera rápida, de saluditos. Y voy a dejar cargando también el celular, porque luego en la noche ando sufriendo que el celular anda en las últimas. Bendiciones, hermanito René, hermanita Lulú, hermana Susi, que yo espero que ya esté mucho mejor de salud. Porque le digo así, cuando entro a los rosarios del hermano René, ahí de repente escucho que pidamos por la hermana Susi, por su salud. Digo, ay, ya se me puso de nuevo malita. Más en este tiempo de frío hay que cuidar mucho la garganta. Cúbranse, sigan utilizando cubrebocas. Aunque ya no haya de lo del coronavirus, aunque ya se haya bajado muchísimo, pero el cubrebocas, ¿cómo les va a ayudar en este tiempo de frío? Entonces, hermanito René, aquí está. Ah, está Iván. Está Alexis, no lo había visto Alexis. Tanto tiempo que ver nomás se nos desaparece un rato de la iglesia. Se nos aparece y se nos desaparece. Ay. Alexis, muy padre sus enseñanzas. Está bastante chavo también. 19 años más o menos y también es de los que sabe un montón lo que es Alexis. Lulú, día en 28. Un pastor tiene varios dudos negativos, así es. Como si yo le hiciera mucho caso al pastor. ¿Quién sabe quién ya me ha hecho varios dúos? Pero la verdad hasta me da mucha flojera ver los dúos de esos pastores, les soy sincero. Me da tanta flojera ver esos dúos, porque ya he hecho varios videos como tipo respuesta en la que esos pastores no lo han visto. Es bien fácil responder un video, facilito responder un video, pero cuando estás en un en vivo, hablas con ellos y dices, ¿por qué me puse a hablar con si no sabía nada? O sea, realmente, no tienen conocimiento, hasta dan flojera a muchos, la verdad. Entonces, eso sí,
sigo aprendiendo porque no saben con qué barbaridades llegan a salir. Hace poquito, de hecho, una de las enseñanzas que me puso en uno de los comentarios, quién sabe de qué secta, de Juan capítulo 2, ya ven que les dije de las bodas de Caná, a alguien se le ocurrió escribir, y de hecho se los compartí a algunas personas, les dije, mira, este comentario que ponían, no, es que las bodas de Caná eran las bodas de Jesucristo, que Jesucristo se estaba casando. ¿Y que con quién se estaba casando? Pues que muy posiblemente que con María Magdalena. Se me hace que esas eran las ideas de esta persona. Y que por eso es que hizo el vino, porque era su propia boda. Por eso fue con Jesucristo, porque ya se les había acabado el vino en la boda, porque era la boda de Jesucristo. O sea, fíjate, la barbaridad de estar torciendo cada vez más las escrituras. Entonces hay que seguir estudiando lo que son las escrituras, seguir profundizando. Yo sigo estudiando. Y les vuelvo a repetir, yo apenas tengo como 3 años estudiando la Biblia. El único libro completo que he terminado de leer es el libro de Tobías. Es el único libro que he terminado completo de leer, porque realmente me metí mucho en el libro de Tobías. Es el único completo que he terminado de leer. Todos los demás libros me los llevo así como brincaditos. Y sí, ya me tengo que poner a la tarea de leerlos así completitos. Pero eso me ha ayudado mucho a ir discerniendo también varios versículos dentro de la misma Biblia. Y sí los voy a leer bien. Sí voy a aprender un poco más. Porque sí me hace falta. Ya, ejemplo, escucho al hermano Luis Ángel y tiene muy buena enseñanza y agarro cosas del hermano Luis Ángel. Escucho ejemplo a Oscar, también tiene muy buena enseñanza. Oscar que agarra mucha patrística, está muy padre lo que tiene. Igual Paco Serrano, que también tiene bastante, tanto de patrística como política, vamos a decirlo así. Lo que son el hermano Jaime también tiene muy buenos comentarios en lo que es en defensa de la fe. Varios de los de cadena católica y lo que es el hermano Antonio también tiene muchas enseñanzas. El hermano, todos los que son de la Liga Católica también tienen muy buenas enseñanzas. Hay varios así. Otro que defiende bastante es Armando. Que Armando, yo sé que no es de los que te agarran la Biblia, ahora esto y esto y esto y esto y esto. Él no tiene tanto la paciencia para esto. Yo lo sé. A los protestantes que llegan al canal de él, yo sé que por eso los vota así. ¿Por qué? Porque él no es de la paciencia de, mira, te voy a decir con esto, esto. Ya lo sé. Pero defiende bastante y tiene muchas enseñanzas por medio de las personas que están subiendo y los testimonios. Hay varios testimonios. Entonces, ahora sí. Me voy a retirar. Le digo, ya sé que de repente una de esas me voy a encontrar una de las, como dice, de los dos que hacen esos famosos protestantes. Ya sé que dicen tonterías, pero la verdad me dan flojera. Porque dicen muchas tonterías, me dan mucha flojera. Pero les digo, los pones en un en vivo a hablar bien de las escrituras y no traen nada. Es donde tú te das cuenta que piensas que ellos saben mucho. No saben mucho. Solamente se saben 2, 3, 4, 5 palabras más que un católico promedio. Y ya por eso la gente los tiene. Los pastores no saben un montón. Saben algunas cosas básicas y hasta ahí. Pero cuando escudriñas tú las escrituras, por muy básico que seas, por muy cristiano básico que seas, un pastor jamás te va a poder hacer nada. Un testigo de Jehová jamás te va a poder hacer nada. Es más, tú le vas a poder enseñar a un testigo de Jehová con lo más básico de las escrituras. No ni siquiera necesitas profundizar tanto. La profundidad después lo agarramos. Pero con lo más básico, tú puedes enseñarle bien a un testigo de Jehová, a un mormón, a un adventista, al que sea. Le puedes enseñar muy bien con las escrituras. Entonces, ahora sí, nos despedimos. Más al rato yo me vuelvo a conectar. Como a las 8:30 yo me vuelvo a conectar, pero por medio de Facebook. Igual está como Hablemos con Biblia el Facebook. Una transmisión que hago dentro de la parroquia que habla acerca de las escrituras, cómo irlas entendiendo, cómo irlas manejando, de cómo entenderlas un poco más. Y ya como hasta las 10
que realmente voy a terminar. Y ya seguimos con lo del Espíritu Santo. Porque digo, el Espíritu Santo no es nada más de que con pura agüita y ya está el Espíritu Santo. No es así. El Espíritu Santo lo recibimos de diferentes maneras y más para discernir todo lo que viene de Dios. Entonces ahora sí, bendiciones y nos vemos más al rato. Bendiciones, hermanitos.